Sí, muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy tocaremos un tema que es la economía. Tenemos un invitado de lujo. Muchas gracias, maestro. Al maestro Fabián Domínguez. Brevemente, usted hace aquí grandes currículums. Me tardaría en la mitad del programa, toda una experiencia. No. Quiero decir que además de mi buen amigo, fue mi exalumno en la carrera de Derecho, es decir, que es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios en Alta Dirección, también maestro en Administración Pública por la Escuela Bancaria. No por aquí el centro del CAT, es del CAT. Del CAT, y profesor en Gestión Digital. Y cómo no recordar aquellas clases de chelas y condones. No, hoy lo vamos a tocar. Mi estimado maestro, ¿cómo olvidar eso? Alumno de Economía. Pues te hemos invitado. Muchas gracias. Mi gran amigo Fabián. La vez anterior, en el programa anterior, que fue la presentación, digamos que hoy en stricto sensu es el primer programa, el otro fue la presentación. Yo le decía al doctor que este programa tiene 3 grandes objetivos. Y si tú lo dice, la mano pachona, que es economía para no economistas. Así es. O como diría el filósofo de Güemes, ¿verdad? Si nos alejamos de esa arrogancia que tenemos los doctores en economía, que yo afortunadamente no soy doctor, pero tengo muchos amigos que sí lo son, les mando un fuerte saludo afectuoso, no es un chiste. Si preguntáramos para qué sirven los doctores en economía, la respuesta sería para decir tonterías más calificadas sobre la economía, ¿no? O como decía mi abuelita, ni la iglesia quita lo maldito, ni lo doctorado quita lo bendito. No, perdón. Vamos a iniciar un gran concepto de qué es la economía. Primero, nos tenemos que alejar de esas visiones doctas. O sea, así es. Es un programa para no economistas. Pero tampoco podemos caer al otro extremo de la opinión. Recordarás aquella doctora en economía, Andrea Legarreta del Canal de las Estrellas, ¿cómo olvidar su postulado? Cuando le preguntaron sobre el tipo de cambio, ¿no? Sí. La devaluación del dólar, dijo, a los mexicanos no nos afecta porque es problema de otras empresas. Imagínense. No esperamos ese tipo de respuestas. No, como bien lo dices, y perdón que te interrumpa, sí, bueno, y también agradeciéndote también la invitación. Exactamente, no vamos a caer en la otra parte, de decir, vamos a improvisar lo que yo creo. No, tiene que ser bajo un estricto rigor académico, sí, pero a manera de que sea empático. Eso es lo que yo entiendo, cuál es el concepto de tu programa, y la verdad que te felicito mucho por ese concepto de la mano pachona, que muchos creían que a lo mejor íbamos a hablar a lo mejor de espantos y todo. Bueno, esos son otros espantos, que es la economía, ¿no? Así es. Muy bien dicho, mi estimado amigo Fabián. Entonces, este programa va dirigido para todo el mundo, ¿verdad? Y le pusimos economía para no economistas, uno, pensando en los alumnos a los que le imparto clase en la UNAM. Por ejemplo, les imparto clase a ingenieros químicos, a químicos, a ingenieros agrícolas, administradores, contadores, ingenieros en alimentos, y etcétera, etcétera. MBZ, no se ven a molestar mis alumnos de MBZ. Sí. Y 2, para personas como tú y yo, personas de a pie, de carne y hueso, que viven la economía. Así es. Y no solo la viven, sino la padecen. Entonces, en este primer concepto de qué es la economía, estarás de acuerdo, mi buen amigo Fabián. Tú eres abogado, recuerdo que te di clase. Yo te preguntaría, ¿los abogados piensan igual todos? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No podemos generalizar en ese sentido. Imagínate que alguien se va a divorciar en la Ciudad de México y empieza el abogado, bueno, mire, hay 3 tipos de divorcio. El administrativo, ¿tiene usted hijos? No, pues no tengo hijos, entonces no aplica. Es el unilateral, ¿verdad? Incausado, o el bilateral. Él nos dice, pues yo me voy por este camino o yo me voy por este camino. Lo mismo, mi estimado Fabián, pasa en la economía. No es la visión de la economía, son
diversas tradiciones o paradigmas queriendo explicar qué es la economía. Exactamente. Hoy voy a tocar lo que le llaman la economía dominante, que es el paradigma neoclásico, y después voy a invitar especialistas en la materia de economía para que hagan una crítica y digan otros modos también de entender la economía. Sí. Te acordarás en un libro, ¿verdad? En cualquier manual, ya sea Parkin, de cualquier autor sobre economía, ¿cómo define la economía? Y en este estoy pensando en el texto de Parkin sobre, se llama economía o microeconomía, y dice: la economía es una ciencia social que estudia las elecciones que hacen los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades para enfrentar la escasez y los incentivos que influyen en esas elecciones y las consiguen. Vamos a detenernos a explicar este concepto. De acuerdo, maestro. Número 1, ¿por qué es una ciencia social? Y la primera pregunta que salta es: ¿acaso la ciencia no es una? ¿Podemos hacer una división entre ciencias sociales y ciencias naturales? Así es. ¿Y cuáles son las que ubicamos como ciencias naturales? Pues tenemos a la física, a la química, a la biología. Y como ciencias sociales, pues la economía, la sociología, el derecho, la antropología, etcétera, etcétera. Esta visión de corte neoclásica tiene una visión positivista. ¿Qué quiere decir esa visión positivista cuando dice que la economía es una ciencia social? Se dio un debate en el siglo XIX a principios del XX y más o menos a finales del siglo XX. Se le conoce como la famosa polémica incesante, que empezaron los positivistas decimonónicos contra los neokantianos. Después discutió el positivismo lógico versus la escuela de Frankfurt, o también conocida como la teoría crítica. Y a finales del siglo XX, dos personalidades: por un lado Niklas Luhmann, que hablaba de teoría de sistemas, y por el otro Jürgen Habermas, respecto a las teorías del lenguaje. O sea, ¿sobre qué tiene que ver esa polémica incesante? Que los positivistas tenían el presupuesto de decir que las ciencias sociales eran las hermanitas menor de las ciencias naturales, ¿verdad? Y que si las ciencias sociales, como hermanitas menor, querían aspirar a ser como sus hermanas mayores, las ciencias naturales, tenían que seguir el método científico. Y tú te acordarás que lo enseñaron desde la preparatoria. Así era es. el método científico, parte de la observación. Todos los ¿verdad? pasos a seguir para llegar precisamente a describir como tal y por ende ya esa descripción que hacemos dejarlo como una ley, un concepto tal cual que se puede replicar, repetir en cualquier circunstancia similar. Así como tú lo has dicho, mi estimado amigo Fabián, esa es la visión de corte positivista, seguir un método que me lleve a una ley que es la verdad. Entonces, los que no eran positivistas, ¿qué decían? No necesariamente así operan las ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias sociales no solamente ven el método científico, sino también otros métodos para poderse apropiar de la realidad económica. Y esta polémica fue incesante. Le tocó a la escuela de Frankfurt discutir con el positivismo lógico la misma idea. O sea, que si las ciencias sociales querían ser ciencia, tenían que seguir a las ciencias naturales, y de ahí metimos todo un conjunto de conceptos matemáticos para hacer la ciencia. Así es. Es decir, ciencia conmensurable, ciencia medible, ciencia cuantificable. Y bueno, en esa polémica hoy nos permite cuestionar que no necesariamente la ciencia económica como una ciencia social tiene que moverse, tiene que entenderse desde el paradigma positivista. Y esto llevó a una mala interpretación de estos textos sobre la economía que yo les llamo estos manuales. Y en lugar de polemizar sobre las ciencias sociales,
se reduce a hablar de juicios positivos y de juicios normativos. Y recordarás que los juicios positivos se refieren a describir el ser de las cosas. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Pues describir el Producto Interno Bruto en 2009 cayó en 6% respecto del año anterior. Estoy describiendo un modelo descriptivo que está asociado con un fenómeno similar en otro periodo de tiempo para determinar, ahora sí, si estamos de una manera, por decirlo, hacia arriba o hacia abajo. En términos muy coloquiales, obviamente, ¿no? Así es, mi estimado amigo Fabián. Y el otro es los juicios normativos, Okay. que se refieren al deber ser de las cosas. Y te acordarás que en mis ejemplos muy famosos es el del tío Fox, le decía yo, que quede claro que yo mi apellido Quesada con Z y él con S. Exactamente. Que cada quien asuma, ¿verdad? Sus propias... Sí. No, dejémosle así mejor, mi buen amigo. Aquí no hay conflictos de intereses ni nada de eso. No, cuando decíamos, había una frase, y lo podemos ubicar como economía normativa, todos los mexicanos deberían tener tele, bocho y changarro. O sea, es la parte normativa de la economía. Y de repente los economistas más positivistas empezaron a desdeñar la economía normativa, y si queremos hacer ciencia, solo hay que hacer economía positiva. Me parece que ahí hay una trampa de oponer lo que yo llamo economía positiva a la economía normativa. La economía es un todo. Así donde es. tanto hay juicios que se refieren al ser, o sea, positivos, Así es. y juicios normativos, porque estamos trabajando con seres humanos. En definitiva, estamos hablando con seres humanos, también con entidades, estos agentes institucionales, agentes económicos que están involucrados en esa dinámica, están participando a través de ¿qué? De una serie de normas, reglas, inclusive no todas de carácter formalizadas, ¿no? Poderes fácticos, sociedades de hecho, sociedades de derecho. Es increíble, ¿no? Variables, y parece que todo es un engrane, sí, pero si nos vamos por ese sentido en el cual tú acertadamente estás comentando, vamos a entender la economía de una manera práctica, así como bien lo dijiste, somos parte de la economía, como agente económico, pero estamos ahí inmersos y lo vamos a entender de esta manera. Para que no le tenga, lo digo para que no le tengamos miedo a sus conceptos, porque vamos a decir, economía, muchos van a decir, ay no, que está muy aburrido. No, créanmelo. Hablar de economía con el maestro Hernández Quesada es otra cosa, en serio. Muchas gracias, Fabián. Y sigue el concepto, ¿qué hacen los individuos, las empresas y los gobiernos? Y la pregunta es, yo la traduciría así para hacerlo más amena, ¿quiénes son los guapos de esta película? Así como cuando vemos el Titanic, que los guapos son Rose y Jack. Aquí los guapos de esta película llamada Economía son los individuos que después les vamos a llamar consumidores y los vamos a aterrizar llamándoles demandantes. Otros guapos de la película son las empresas, que después les vamos a llamar los oferentes. Así es. ¿Y regulados por quién? Por el La Estado, mano pachona, el ¿sabes? mano pachón. El Estado. Así es. Y el gobierno es un subconjunto, ¿verdad?, de eso más grande, más complejo, que se llama el Estado. El Estado. Y van a tener una lógica. Lo vamos a analizar, que los consumidores, o sea, los demandantes, operan con una lógica. Hoy podemos dar brevemente una característica, lo vamos a tratar la siguiente cuando hablemos de oferentes y demandantes. Claro. ¿Cuál es la lógica de un demandante que siempre quiere mucho, Con barato, poco, sí. Así es, que si lo graficamos... ¿Cómo decimos? Bueno, bonito y barato. Esa es la ley, ¿no? ¿Y cómo se comporta o con qué lógica opera el oferente? O sea, el empresario quiere vender mucho y caro para hacerse rico. Bueno, mejor para tener dinero, no se vaya a malinterpretar, ¿no? Así que fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Sí, Así sí. es.
Y entonces estos tres guapos de la película operan para que ellos enfrenten un fenómeno que se llama escasez. Y fíjate que uno de los pilares de esta visión de corte neoclásico es un concepto que se llama escasez. La escasez. ¿Y qué dicen estos manuales? Que la escasez no significa pobreza. Que escasez tiene que ver con lo limitado que son los recursos. Y como tiene que ver con lo limitado de los recursos, los agentes económicos, es decir, los guapos de esta película, tienen que tomar decisiones. Así es. Y al tomar decisiones, tienen que hacer elecciones. Elegir que por obtener un bien, renuncian a otro bien. Y es un concepto en la economía, otro concepto pilar de esta visión de corte neoclásica, que se le llama incentivo. Costo de oportunidad. Ah, sí. ¿Qué es el costo de oportunidad? Por obtener un bien, renuncio a otro bien. Y te acordarás de ese ejemplo famoso que tengo, el de chelas y condones. ¿Cómo olvidarlos? De ahí se habla de la famosa restricción presupuestaria. Así es, que la así es. restricción presupuestaria es el ingreso per cápita o el ingreso, el dinero que tiene un demandante. Así en términos prácticos, Así yo es. tengo esta cantidad. Esta cantidad, 100 pesitos. 100 pesos, Práctico. así, tal cual. Y me gustan los bienes, las chelas y los condones. Y las chelas cuestan, vamos a ponerle un precio, 10 pesos, y los condones, 20 pesos. ¿Cuál sería el ideal de todo consumidor? Bueno, pues muchas chelas Ajá. y muchos condones. Pero hay una restricción, volvemos. Los bienes son escasos, o sea, son limitados. Y entonces el agente económico debe de tomar una decisión, o sea, de elegir. Claro. Si todo me lo gasto en chelas y tengo 100 pesos y cada chela cuesta 10, pues solo me puedo comprar 10 y tengo que renunciar A los a la compra de condones. condones. En cambio, como dice el comercial de M-Force, para los golosos que quieren más, si en lugar de comprar chelas, todo me lo gasto en condones, ¿Para cuánto me alcanza? así es, Para 5 cinco condones. Ok. ¿Y a qué renuncio? A las chelas. A las chelas. Y esa es la idea que tienen los neoclásicos con este concepto de escasez. Ahí, perdóname que te Sí, interrumpa, claro, no, esa es es la el, idea que estamos charlando, ahí es cuando ¿verdad? precisamente entra el agente económico, el demandante, es decir, tengo que decidir, tomar una decisión ahorita. Para mí, bajo ciertas prioridades de carácter hasta subjetivo, ¿qué elijo en ese ejemplo? ¿Las chelas o los condones o una combinación? ¿No? Pero tengo un recurso limitado, que es el recurso financiero de Así entrada. es. Es el primer Así limitante que tengo. Así es. Y bueno, vamos a, ya definimos, un poquito, explicamos este concepto de economía desde la perspectiva de corte neoclásico. Neoclásico. Ahora vamos a dos conceptos que se derivan, ¿no? ¿Y cómo puedo dividir la economía? Y sí, el estudio de economía es muy compleja porque hay campos de estudio. Podemos hablar de economía de la producción, de economía del comercio internacional, de la econometría, Derecho económico. del derecho económico, del pensamiento económico, y yo de temas muy novedosos como economía del género, Economía digital. economía digital, que tú estás muy metido en esos temas, Sí, andamos también. Fabián. Y también podemos hablar, ¿verdad?, de la economía verde. A partir de que es importante de que los procesos de producción sean más amigables con el medio ambiente, pues hablamos de la economía ecológica, economía del medio ambiente, que tiene también sus sesgos, ¿verdad? Claro, Teóricos. no, pero eso es importante que lo comentes porque ustedes, amigos que nos están viendo, seguramente en algún momento han de haber escuchado este concepto de verde, que es aplicado prácticamente a muchos ámbitos de competencia y el económico no se queda fuera. Evidentemente, como bien lo dice el maestro Hernández Quesada, el hecho de que hablemos en la economía de verde, el concepto de verde implica también racionalidad de recursos. ¿Cierto? Así es, por ahí totalmente, y es la visión neoclásica. Uh-huh. Ahora, podemos hacer dos grandes divisiones de la economía. Podemos hablar de la microeconomía y de la macroeconomía.
¿Qué nos presenta como definición de un concepto de microeconomía un manual? Nos lo describen como el estudio de las elecciones de los individuos, las empresas, de cómo dichas elecciones interactúan en los mercados y de la influencia de los gobiernos. Fíjate que con esta definición yo quiero analizar dos cosas, Fabián. Número uno, el concepto de mercado. Mercado. Que será otro concepto pilar, ¿verdad? Que sirve para poder construir este edificio llamado neoclásico. ¿Y qué es el mercado? ¿Verdad? Es una abstracción de dos grandes fuerzas. Cuates que quieren comprar y cuates que quieren vender. A los cuates que quieren comprar, ¿cómo les vamos a llamar? Ya lo dijimos, demandantes. Y oferentes. Y a los cuates que quieren vender, oferentes. ¿Cómo se ponen de acuerdo? En precio y cantidad. Pero parece que esta visión neoclásica nos pone como al mercado, como un dios omnipotente que es capaz de resolver todo. Que es el que domina, pero no, bien lo dices tú, es una abstracción tal cual, porque hay que reconocer otras fuerzas. Así es. Y en este caso es lo neoclásico. O sea, ¿quién es el mejor asignador de recursos? El mercado. ¿Y qué es lo que va a caracterizar a este nuevo modelo de desarrollo que se echó a andar en México en los años 80, que lo conocemos como el modelo neoliberal, ¿verdad? El mercado. El mercado. Déjalo todo en manos de los privados y eso te resuelve los problemas. Y ya vimos que no es así. Perdón, que este modelo en México, si no mal recuerdo, viene desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que se detiene, o más bien no se interrumpe, pero cambiamos, porque ahora ya no somos neoliberales, ahora somos progresistas. Claro. Que luego me gustaría que también me declararas esa duda. Que pudiéramos toda una discusión, ¿eh? Sí, Pero fíjate que el otra vez yo leía a un economista llamado Julio Volvinic, y él hacía una crítica al mercado y decía él, la economía moral, y a mí me gustaría que lo hubiera llamado la economía crítica, pero bueno, es de la frase, la economía moral es convocada en contraposición de la economía de mercado, porque el alza o la baja del precio de la tortilla, ¿verdad?, pueden equilibrar la oferta y la demanda, pero hay que ir más allá, hay que ir más allá de la teoría, pero no resuelven el hambre de la gente. Y entonces por eso no solo hay que hablar de economía positiva, también la economía tiene juicios de valor. Claro. O, como diría Weber, hay una relación a valores. Así es. Otra crítica que yo haría a estos modos de pensar en el omnipotente mercado es que el Estado no tiene que participar. Y te acordarás que una de las ideas que tenía el señor Adam Smith es que si el Estado no participa, mejor. Sí. Que solo ahí la haga de policía. Nada más, pero que desincorporara esa acción de estar supervisando, de estar no entrometiéndose, porque no es la palabra, pero sí regulando constantemente la actividad económica, cuando él decía que no, eso le compete a mercado, a la famosa ley de la oferta y la demanda. Así es. Entonces, otra crítica que le podemos hacer a esta visión de corte neoclásica es que el mercado no resuelve todo por sí solo. No. También tiene que participar la mano pachona. Y su participación es más profunda que meramente subir o bajar el precio de algún bien básico. Que subsidiar todo eso, ¿no? Sino que también tiene que resolver el hambre de las personas. Te voy a dar un dato que a mucha gente pues no les es grato, como es por eso a veces la mano peluda es tragedia. A veces sí. En este país tenemos que casi el 60% de la población son pobres, dicho por INEGI. Es decir, para que lo entendamos muy claramente, que de cada 10 mexicanos, 6 son pobres. Entonces, pues no lo puedes dejar meramente a las fuerzas del mercado. Claro. El Estado, esa mano pachona,
tiene que participar, pero no solo subiendo y bajando, sino resolver problemas de fondo. Lo que estás comentando, Jorge, realmente sí es muy relevante porque el mismo gobierno, precisamente a través de este instituto, ¿sí?, el estar mencionando cuál es el índice de pobreza, está reconociendo a su vez que el problema es mucho mayor de lo que se prevé. Hemos tratado ¿cuántas veces programas que atienden precisamente a la pobreza, pero realmente no la atiende, no ataca realmente el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una mala estrategia posiblemente, eso ya tú eres el experto, tú ya nos dirás, pero sí lo que yo entiendo es de que tal cual, hoy en día, este dato que es actual, 60% a un nivel en donde México se encuentra ahorita, con infinidad de tratados comerciales, con acuerdos, con un sistema productivo bastante sólido, ¿cómo es posible? Es lo que bien dices, no resuelve el problema. Y sí, el Estado es responsable ¿de qué? Del bienestar. Es un fin del Estado procurar el bienestar del gobernado. Pero fíjate que también un economista como Manfred, una visión muy crítica, y yo les recomiendo a los alumnos que vean un video que está en YouTube, que se llama La economía desenmascarada. Acuérdense, la economía desenmascarada de Manfred, se lo recomendamos. Está disponible en YouTube. Perfecto. Y de repente este economista Manfred cuestiona a esa mano pachona. Es decir, ¿verdad? A los poderes, como lo ha hecho legislativo, ¿verdad? Ejecutivo, judicial en sus tres ámbitos, federal, estatal y municipal, si de verdad quieren resolver la pobreza. Porque dice Manfred, pues resulta ser que desenmascaro esa economía y si resolvemos la pobreza, ¿qué crees? Terminamos con el modelo. Y el ejemplo que pone de los tenis Nike, ¿no? Que lo hacen manos que cobran centavos de dólar. Triste realidad. Y se venden arriba de $100. Y si lo resuelvo esto, ¿de dónde saca la Nike a esos pobres que les puede pagar tan poquito? Y dice el de manera chiste, me invitaron al fondo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y jamás me volvieron a invitar, ¿no? Entonces, las cosas como son. Algo les ha de haber caído mal, alguna mala palabra. Lo mismo decirles a nuestros políticos, ¿de verdad quieren terminar la pobreza o solo hacen programas asistencialistas para demandar votos, ¿no? Ofertas, despensas, demandas, votos. O de fondo queremos terminar la pobreza. Ahora vamos a otro gran ámbito de la economía que es la macroeconomía. Muy bien. ¿Y cómo se define? Es el estudio del desempeño de la economía nacional y de las economías globales. Como verás, otra vez de moda ese concepto de globalización. Que también lo podemos, ¿verdad?, diferenciar de mundialización de la economía. Internacionalización, todo eso. Ese sería otro debate. Solo quiero yo que eso que es lo macroeconómico, como lo dijimos, esas personas de carne y hueso que no solo viven, sino padecen la economía, ¿cómo pueden tener sentido de pertenencia a grandes agregados macroeconómicos como el Producto Interno Bruto, como el empleo, como el consumo, la inversión, las exportaciones netas, etcétera, etcétera? Vamos a hablar del indicador, yo le llamo el indicador de indicadores, que es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo me identifico yo con este gran indicador? Si este país, como se lo comenté en el programa pasado al doctor Alfredo, supongamos, es una palabra de los economistas, no puedo quitarla, supongamos, no sé, disparemos. Supongamos que este país... como decir, imaginemos. Supongamos me escucho que tenemos mucho. 100 manzanas, ¿no? Ok. Y la pregunta es, ¿dónde me identifico yo? Que yo participo en el proceso de producción de esas manzanas. Y cuando yo participo en el proceso de producción de esas manzanas, ¿verdad?, se me hace llegar un salario. Y si yo tengo un salario, ¿qué puedo hacer? Pues puedo ir a comprar. Y si yo compro,
¿qué mensaje le mando al empresario? Pues produce más, porque te voy a comprar. Y el empresario, al ver que yo estoy consumiendo, dice, pues tengo que producir más. ¿Y qué hace? Si quiere hacer más manzanas, tiene que contratar más personal. Y es lo que se le llama un círculo virtuoso del negocio. Así es. Entonces, es ahí donde los seres de carne y hueso nos podemos sentir identificados. Pero ¿qué tal si se da el otro fenómeno que no deseamos, que una sociedad no desea? Contrario al círculo virtuoso está, te acordarás, el círculo vicioso. Vicioso. Si de repente no se producen manzanas, pues no se generan empleos. Y si la gente no tiene chamba, como diría un alumno, no hay dinero, billete pachocha, maestro. Es decir, no puede comprar. Muy sabia aseveración. Así es. Y si no puede comprar, pues no le manda un mensaje al empresario, te produce más, pues no me compran, pues produzco menos. Así es. Y ya bien lo dijiste, es una lógica. Y si dejo de producir, pues despido gente, porque no soy una hermana de la caridad. No es amor al arte, Así es. ni a la economía. Así es. Con perdón, Y si no, la economía. Y si despido gente, pues ¿qué no tiene la gente? Dinero. Billete o pachocha. ¿Y qué? No compro. Pues el círculo vicioso de la economía. Entonces es ahí donde podemos relacionar la microeconomía con la macroeconomía. Ahora, mi estimado amigo Fabián, para seguir otros conceptos de la economía, estamos a más de la mitad del programa. Yo te escuché de manera muy atenta en tu programa de ecosistema digital, que pasa igual por frecuencia CAT, de 12 a 13 horas. Y tú comentabas que a veces los profesores tradicionales aún les exigen, les piden a los alumnos las tareas en papel. Y yo te pregunto, ¿verdad? Tú como especialista en estos temas, para que nos des tips a las personas que estamos en el aula impartiendo economía u otra materia. En este caso, la pregunta va a ser muy concreta para ti. ¿Qué nos podría sugerir a los profesores para mejorar la enseñanza de la economía en un ecosistema digital? ¿Qué nos pudieras decir, estimado Fabián? Bueno, en ese sentido, como lo también mencioné, no es demeritar obviamente ni al texto ni a las fuentes originales, sino simplemente adecuarnos a la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es? La que estamos inmersos en una situación de digitalización. Empleamos los dispositivos para consultar y entonces, por consiguiente, ahora tenemos que hacer más iconográfico, empleo de gráficas, indicadores que den una noción más efectiva de lo que es la economía. Si yo voy a explicar el tema de economía en este caso, entonces yo ¿de qué me valdría? De elementos gráficos, ¿sí? Dinámicos, y que inclusive pueda yo interactuar, en el caso concreto, hacer presentaciones en las que yo participe de una manera remota, ¿sí? ¿Cómo? Interactuando con la información, los datos. Si yo le muevo acá, el indicador se mueve. Tan fácil de eso, ¿para qué? Para crear modelos explicativos, ¿sí? Pero condicionados ya a la nueva tendencia. Es decir, vamos a emplear estas herramientas para un uso práctico, efectivo. Ya no, el libro de texto, sí, la fuente formal, esa nunca la vamos a dejar. Ahora eso, vamos a hacer la abstracción, vamos a llevarlo al plano digital. Vamos a elaborar un modelo explicativo que nos permita, yo veo mi tablero y el tablero me va a explicar de qué manera, tengo un gráfico, un mapa, unos indicadores que se van moviendo de acuerdo a ciertas circunstancias que yo modifique, como las variables. Es como decir, el escenario A, si yo le muevo aquí, ¿qué va a pasar? Y entonces tendré yo que explicar bajo esos movimientos, esos cambios, cómo se comporta la economía. ¿Qué desencadenó una serie de fenómenos para llevar? Pero necesitamos emplear esto porque es más dinámico. Porque a lo mejor lo mismo que nos tardaríamos una sesión completa, de manera gráfica, ya ves que es muy frecuente hoy en día el uso de infografías para explicar el tema. Yo me diría, ¿por qué economía? Economía porque para muchos se nos dificultaba bastante la comprensión por los conceptos. Y quizá, así como tú lo me estás mencionando, de esa manera se entiende. Yo al menos lo entiendo muy bien. Y eso, meterlo a un programa en el que explique claramente esos conceptos, sería más eficiente.
no sustituir eso por las fuentes, sino una herramienta de apoyo para lo que yo aprendí, ahora aplícalo. Es eso. La economía siempre la hemos entendido como algo dogmático, o sea, una serie de teorías nada más, pero hay manera de llevarlo a la práctica con ese tipo de herramientas. Mi estimado Fabián, muchas gracias por esos tips tan valiosos para aquellos que enseñamos en el aula. Okay. Ahora, el programa tiene como título ¿qué es la economía? Así es. ¿Qué es la pregunta central? De esta pregunta central se van a derivar dos preguntas también fundamentales, claro, que describen el alcance de la economía. Y para que los escuchas no se confundan, estamos ahorita en la visión de corte neoclásica. Ya invitaremos especialistas desde otras perspectivas para que nos expliquen la economía. Gracias. De esta visión neoclásica, la primera pregunta que se abre para ver los alcances de la economía es ¿cómo acaban las elecciones por determinar el qué, el cómo y el para quién se producen los bienes y servicios? Y pues antes de querer, ¿verdad?, entrarle a la pregunta, pues habría que explicar qué son los bienes y los servicios. Y podemos decir que los bienes y servicios son los objetos que la gente valora y produce para satisfacer sus deseos. Fíjate, lo que la gente valora y produce para satisfacer sus deseos. Y para poder diferenciar un bien de un servicio, ¿verdad?, los bienes son objetos físicos, como por ejemplo teléfonos, celulares, automóviles, plumas, agua, mi saco, etcétera, etcétera. Sí. Y los servicios son tareas realizadas para las personas, como el servicio de telefonía celular, un servicio que repare un carro. O luego le preguntan al profesor Jorge Hernández, ¿no?, aquí en el CAT, oiga, ¿y usted qué da, un bien o un servicio? Yo les digo, pues mira, doy penas 1, vergüenzas 2 y lástimas 3. No es cierto, no. Doy un servicio educativo. Y esta pregunta abre los bienes y servicios. Yo aquí quisiera hacer un paréntesis, claro, para después invitar a otro colega a platicar otra visión. Y de repente uno se cuestiona, bueno, esto es un bien, ¿no? Esto es un bien, sí. ¿Y qué pasa si yo a esto le llamo mercancía? Bueno, efectivamente el concepto mercancía pertenece a un paradigma marxista. Y esto es un bien y pertenece al paradigma neoclásico. Entonces, pues si estoy diciendo que esto es un bien, estoy suponiendo muchas cosas, Fabián. Entonces hay que ser cuidadosos. Entiendo que esto es un bien, una mercancía, pero cuando digo es un bien, estoy circunscrito a un modo de pensar. Así es. Lo vamos a ver más adelante, lo voy a desarrollar, porque implica, cuando a esto yo le digo que es un bien, tiene muchas implicaciones, pero después lo trataremos. No, bastante interesante ese tema, porque desde la postura, desde el planteamiento, desde la visión que se le da, es la forma como describimos entonces, es lo que estás comentando. Así es. Y ahorita, bueno, pues como estamos en el esquema no clásico, voy a hablar de bienes muy bien. O servicios. Entonces, ante la primera pregunta, ¿qué producir? Los neoclásicos nos dicen que los agentes económicos son racionales. ¿Quiénes son los agentes económicos? Ya lo dijimos, los cuates que quieren comprar. Los guapos de la Y película. los cuates que quieren vender. Así es. Oferentes Y demandantes. Y estos agentes económicos racionales toman decisiones y determinan la producción. Y perdón que lo diga así, Fabián, pero es como una novela de amor que me arranca una lágrima, así como cuando se casó el expresidente Enrique Peña Nieto con la gaviota, ¿no?, que me
me hizo que me rodara una lágrima. No le sigas porque te va a pasar lo mismo. Como cuando se divorciaron, otra lágrima, ¿no? Pues abogar el divorcio. Suena como a un cuento. Y vamos a hacer estos cuestionamientos. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sujetos racionales? Y a lo que nos estamos refiriendo de estos sujetos racionales es que buscan maximizar sus beneficios. Uh-huh. Oye, ¿qué quieres? ¿5 chelas o 10 chelas? No, pues 10 chelas. Claro. ¿Qué quieres? ¿3 condones o 6 condones? 6 condones siempre buscan maximizar, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene esta idea de que son racionales? Es ahí donde tenemos que hacer un cuestionamiento. Y yo estoy pensando que Adam Smith, no sé si leyó a un clásico de la ciencia política, como Thomas Hobbes, que escribió un libro muy famoso, el Leviatán. Pero la idea viene de ahí. Y cuando se le pregunta a Thomas Hobbes, ¿qué se entiende por un sujeto racional? Dice, aquel que sabe hacer cálculos, sumar y o restar. Uh-huh. ¿Y qué es lo que busca? Pues siempre sumar. Esto trasladado a la economía, los agentes económicos siempre buscan maximizar sus beneficios. Me suena a mí, aunque suene como frase publicitaria, pero hacer más con menos. Pudiera ser, a lo mejor esa es la interpretación, pero vamos a hacer un cuestionamiento muy fuerte. ¿De verdad los sujetos son racionales? Y esa racionalidad, hoy que están de moda, los lleva a la libertad. O sea, yo soy racional y soy libre porque puedo ir al mercado y decidir si compro yogur Chamborsio Danone. Entonces, hay que ir más allá de esos presupuestos. Y otra cuestión que a mí me gustaría poner en duda, uh-huh, a estos empresarios de este país que sabemos que son muy importantes, pero de verdad el hombre más rico de este país, llamado Carlos Slim, se preocupa por satisfacer mis necesidades. Yo ahí sí comparto una visión de corte marxista. Esa frase del tomo 1, del capítulo 1 de ese libro de Marx que se llama Contribución a la crítica de la economía política clásica, o más conocido por los alumnos como El Capital. Y dice, la sociedad capitalista se presenta como un arsenal de mercancías donde el objetivo no es satisfacer necesidades, sino vender. Y es importante porque de pronto nos pintan al señor Slim, ¿no? Uh-huh. Como, ay, el que soluciona nuestras necesidades. No, son negocios. El que él sabe qué necesitamos y él nos lo da, nos lo vende, pero porque sabe qué es lo que necesitamos. Como en la película del Padrino, ¿no? Sí. Son negocios, no son cosas personales. Exactamente. Sería como que difícil, o más bien no concibo pensar que creer eso, ¿no? De que están preocupados por eso. Esta analogía que postula Marx de que es un arsenal de productos tratando de insertarlos, de venderlos, yo voy más por esa parte, esa postura. Porque sí, como tú dices, la racionalidad es una manera, un modelo explicativo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que me dan mis alumnos de ingeniería agrícola. Tú como agente económico, uh-huh, ¿cuáles serían las necesidades básicas a satisfacer, Fabián? Pues la comida, ¿no? La papa, ¿no? Dicen que había un tipo llamado René Descartes, o René Descartes, ya me gusta decirle Descartes en español, ¿no? Y tiene una frase que lo hizo famoso: si dudo pienso, si pienso existo, ¿no? El Descartes del siglo XVII. Yo diría, hoy un Descartes del siglo XIX diría, primero como, o sea, voy por el chuletón. Así es. Y chance y pienso. ¿Cuántos alumnos a veces llegan sin tener ningún bocado? Pues, ¿cuál es una necesidad? Pues comer. Y si fuera cierto de que los agentes racionales, ¿no?, los oferentes buscan satisfacer necesidades, pues entonces este país le debería de apostar a fortalecer el sector primario de la economía, es decir, el campo. Uh-huh. La agricultura. ¿Y sabes en el Producto Interno Bruto lo que representa el campo? Alrededor
del 5%. ¿No? ¿Qué venden los empresarios? Pues lo que deje beneficio. Y si no deja, pues no los venden. Entonces, ahí dejamos como otro cuestionamiento a los economistas académicos, ¿no? No, y en general. Porque sí es cierto, o sea, hoy en día el sector terciario es el que mayor rendimiento deja, en ese sentido. ¿Y por qué? Si todo parte de una necesidad básica como es la comida, porque entonces el 5% representa nada más esa porción del Producto Interno Bruto. Eso es lo cuestionable. Así es. Y vamos a otro elemento, se nos está acabando el tiempo, mi buen amigo Fabián. La siguiente pregunta es, ¿cómo producir? Y la respuesta es muy sencilla, muy clara para los neoclásicos, tiene que ver con los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Tierra, trabajo, y capital, y hoy dirían los administradores y la habilidad empresarial. Y fíjate que hoy, el management. Así es, exactamente. El management. Exactamente. Tú como todo un maestro, Fabián. Estos factores de la producción, por ejemplo, la tierra, la podemos asociar a los recursos naturales. Así es. ¿Y qué entendemos por los recursos naturales? Pues los minerales, el petróleo, el gas, el carbón, el agua, el aire, el bosque y los peces. ¿Y por qué te digo que es un programa para no economistas donde cualquier persona esto puede reflexionar? Vamos a reflexionar un poquito. Mira, por ejemplo, tú que eres un excelente abogado, Fabián. Gracias. ¿Qué pasa si yo ahorita te robo tu celular? ¿Te quedarías si ya me lo robó y no pasa nada? Claro no, pues tú eres mi amigo. ¿No? Claro que no, ¿verdad? O sea, voy y hago una denuncia, ¿verdad? Por robo. Y quiero recuperar mi celular. Entonces, así tenemos que pensar los mexicanos. Los recursos naturales son como nuestro celular, son de nosotros. Y tristemente, regalamos el petróleo. Los minerales, ¿verdad? Se los entregamos a empresas que han transformado la vida de las personas que viven en esos lugares. Hoy, el agua, que es vital para la vida humana, se las damos a empresas refresqueras. Así es, muy lamentable. Son los temas que tenemos que discutir y que están... Y déjame decir que es muy sensible, económico. Es muy sensible eso porque nos atañe directamente por lo que tú dices, son recursos que son parte de nuestro ecosistema natural, de nuestra coexistencia diaria. Y tal cual lo dices, ¿sí? Estamos permitiendo esas malas prácticas de sustracción hasta ilegal. Y hay que corregir a los economistas neoclásicos que los recursos naturales son para siempre. Algún día se pueden acabar, entonces hay que buscar y también buscar alternativas, ¿no? Ahora, otro gran factor de la producción es el trabajo, que hoy se le llama recurso humano o capital humano. O talento humano, otros. Cualquier gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro, de la cuarta, quinta, octava transformación, pues tiene que apostarle a este recurso humano, capital humano. ¿Y cómo se le apuesta? Pues educando, capacitando y darles experiencia laboral. Y no son cosas que se tengan que someter a consultas. Otro fenómeno es el capital, y yo ahí siempre les pido a los alumnos no confundir el capital como un factor de la producción con el capital financiero, que se refiere mera y exclusivamente al dinero. El capital tiene que ver con los medios o máquinas de producción, ¿sí?, con cierto grado de tecnología, ¿verdad? Como herramientas, máquinas, edificios y etcétera. Y el último factor de la producción, la habilidad empresarial, que sirve para organizar a estos factores de la producción. Y voy a la última pregunta, que se refiere al para quién producir. Y yo te decía que me arranca lágrimas, ¿no? Suena muy como de telenovela, como de historia, ¿no? Que me hace llorar. Pues para todos aquellos que quieren consumir los bienes y servicios. La pregunta es, ¿y de veras todos los pueden consumir? ¿O depende de los ingresos de las personas? Y si las personas no generan ingresos, no podemos consumir esos bienes y servicios.
y diría yo es una tragedia que solo unos cuantos puedan acceder a los bienes y servicios. Y yo te decía que esto nos iba a llevar a un problema epistémico, porque la visión neoclásica, cuando habla de estos factores de la producción, el llamar bienes, está suponiendo muchas cosas. Está suponiendo una sociedad en equilibrio, una sociedad que no tiene conflicto. Y dicen, pues ¿a quién le corresponde la tierra? ¿Qué le corresponde a la tierra? La renta. ¿Qué le corresponde al trabajo? El salario. ¿Qué le corresponde al capital? El interés. ¿Y qué le corresponde a la habilidad empresarial? Las utilidades. Es decir, que a cada quien le toca su cada cual. Pues ya vimos que no es tan así, porque este país tiene graves problemas de distribución del ingreso. Y voy a la última pregunta, ¿verdad? Dije que se derivaban dos, ya para ir cerrando el programa, mi gran amigo Fabián. El esfuerzo para satisfacer un interés personal promueve, sin proponérselo, el interés social. Así es. Es un debate muy fuerte en la ciencia económica que nos lleva a hablar de eficiencia versus la justicia, ¿no? Además, ese tema me llamó mucho la atención. De hecho, me gustó del texto que tú me hiciste llegar. El primer capítulo precisamente habla de eso. Un interés particular se vuelve el interés social común, porque de ahí parte esa idea, ¿no? De cómo replicarlo y cómo generar ese valor. Y es muy interesante eso. Fíjate, ¿qué entendemos por interés personal? Cuando alguien hace una elección para satisfacer su propio interés, ¿verdad? Considerando la mejor alternativa. Regresemos al ejemplo de restricción presupuestaria sobre chelas y condones. Otra vez, Si a mí me satisfacen más los condones que las chelas, pues ¿hacia dónde debe de orientarse mi elección? ¿Hacia la compra de qué, Fabián? Pues de ese bien que me genera mucha satisfacción. Y dice, y esto va a generar el interés social en donde es lo mejor para toda la sociedad. No estoy tan seguro de que eso sea así. Fíjate, decir qué es lo mejor para la sociedad es muy subjetivo. Y un tema muy complejo. Sí. Tú como abogado sabrás que hace poco se presentó una terna para designar a la ministra Así es. de la Suprema Corte de Justicia, que fueron tres: Yasmín Esquivel, que fue la que ganó, Loreta Ortiz y Celia Maya. Y le hicieron dos preguntas. Eso del interés social y lo mejor para toda la sociedad no es tan sencillo. Dos temas bien espinosos que dividió a la por sociedad completo mexicana. Uno, el tema sobre la despenalización del aborto, y dos, si personas del mismo sexo pueden encontrar. ¿Ya viste que no es tan sencillo? Eso de el interés de toda la sociedad no es tan sencillo. Y lo mismo hoy, hablar de una mejor distribución de la riqueza, una tarea que es para la mano pachona. Yo dejo este debate, ¿verdad? Si de verdad el interés social se consigue con el interés personal, y yo diría en un lenguaje de economistas, esto es una robinsonada, por no decir una grosería, y se refiere a la historia de Robinson Crusoe, un tipo que según estaba aislado en una isla, y eso no es así. En la sociedad también hay conflicto y se pelean los intereses. ¿Tú crees que el hombre más rico de este país va a decir vamos a distribuir mi riqueza? Pues no, ¿verdad? Entonces ahí están los temas para la mano pachona. Mi estimado y apreciado hoy colega, también ese dato, fuiste mi alumno, hoy eres profesor del CAT, entonces y somos compañeros y compañeros en el doctorado, así es. Entonces yo quisiera preguntarte, Fabián, ¿cómo visualizas la situación económica que vive actualmente el país? Bueno, tal cual. La situación económica es derivada así de múltiples
factores, sobre todo el tema de políticas, y la política que siempre, más que la mano pachona, la manera como se ha pretendido adecuar un modelo económico, sí, pero no se ha dado continuidad. El resultado actual que es, si sigue persistiendo, el tema de pobreza es el mejor indicador que nos dice que han fallado. Han sido modelos que han fallado, pero no necesariamente porque el planteamiento ha sido malo, sino simple y sencillamente por una cuestión de seguimiento y de realmente adecuación, no tropicalización. Porque si hablamos de tropicalización es pretender a la fuerza imponer, pero realmente debe de adecuarse, ser compatible y armonizar también con la parte jurídica en el sentido social. Realmente tiene que ser social. Hoy lo vemos como medidas de gobierno, son políticas de gobierno, no políticas públicas las que están ejerciendo la economía. Y mientras eso persista, la situación económica, así tal cual la estamos percibiendo, va a seguir así. Tiene que haber participación real del empoderamiento social, porque si no, nada más es la mano pachona con un interés de la mano invisible. ¿Por qué? Sabemos que el poder fáctico, no lo vamos a negar, tú lo dijiste hace rato, el hombre más rico de México tiene intereses también, y eso sumamos con otros tantos, estamos atendiendo el interés particular de unos pocos. Eso es lo que yo veo, son políticas de gobierno, no son políticas públicas. Esa es la razón por la que no se ha podido más bien progresar en ese sentido y ver los beneficios de una verdadera política económica. Es decir, que para que se vean esos beneficios en la sociedad, tenemos que participar para que esa mano pachona, o sea, el Estado, no se convierta en la mano peluda. Exacto. ¿Qué entiendo por la mano peluda? Es otra categoría económica. Más macabra. Así es, que funcionarios, gente que trabaja en el gobierno, ya sea en el poder ejecutivo o en el poder legislativo, en sus tres órdenes, a nivel nacional, local o municipal, que no estén en un puesto donde ellos, en lugar de servir a la sociedad, se sirvan a sí mismos. Con la participación de la sociedad podemos evitar esa mano peluda, que la historia de este país, híjole, respecto a la mano peluda, son muchos los casos. Que alguien llega a ser diputado, senador, presidente municipal, jefe de gobierno, de cualquiera, y en lugar de servir a la población, se sirven con sí mismos y se hacen ricos. ¿Recordás ese caso muy documentado por Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca? Y así no solo es uno, miles y miles de casos. Pues comparto totalmente esa opinión, mi estimado colega, hoy compañero, y quisiera por último hacerte una pregunta. Claro que sí. Tú que has estado enfrente, al lado, atrás, quiero decir, en tu experiencia como alumno y ahora como docente. ¿Qué podríamos hacer los profesores que enseñamos economía en las aulas? ¿Cuáles son los temas relevantes, diría yo, que tenemos que enseñar los profesores en las aulas en torno a la economía? ¿Tú qué dirías, Fabián? Precisamente el tema que tiene que ver como agente económico, primero el reconocernos como un agente económico, ya sea como oferente o demandante, como ser humano, dentro de este concepto de economía, al final del día, soy un agente económico que puede participar, y precisamente reconocer los esquemas de participación en cómo yo puedo atender a eso, complementado mucho con ¿qué? Algo esencial, que para mí, yo creo que es interesante, el derecho económico. Nosotros tenemos derecho a participar de la economía y eso para mí resulta relevante. Por eso para mí debiera complementarse bastante bien. Si vemos principios o fundamentos de economía, de entrada también enseñar, ¿sabes qué? Tú eres un agente económico y puedes participar de la economía. No nada más el sentido dogmático, teórico, sino también, ¿y cómo puedo participar? La ley te asiste. Tutela ese derecho que tú tienes. ¿Cómo? Ser emprendedor, participar de un negocio, siempre bajo el esquema de legalidad. En ese sentido, yo veo que para mí se me hace muy adecuado para entender y vivir la economía realmente. Ese tipo de cosas, reconocernos primero como agente económico, activo. Así se.
muchas gracias por tu valiosísima participación, Fabián. Como te digo, gran amigo, Muchas gracias igualmente. alumno, exalumno, colega Y ahora compa. compañero de banca. Muy bien. Pues te agradezco y por favor no dejen de ver el siguiente sábado La Mano Pachona, que también habla de la mano invisible y de la mano peluda, para ponerle sabor a este programa, que se transmite todos los sábados de 6 a 7. Y antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos, no se vayan, esto se sigue poniendo bueno. Bastante bien. Y va a estar nuestro gran amigo también, Claro que sí. colega, el profesor Gervasio, hablando sobre su programa, ¿verdad? Voces Disidentes. Pues bueno, amigos, muchas gracias por escuchar. Esperamos pronto haya interacción, podamos recibir de ustedes cuestionamientos, preguntas, para discutirlos aquí. Que tengan una excelente tarde, y si gusta decirle algo a los escuchas. Muchas gracias, primeramente Jorge, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias al Centro de Estudios en Alta Dirección por esta iniciativa, por este gran proyecto, y claro, como comentas muy bien, invitarlos a seguir nuestra programación y seguirnos también por Facebook Live y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.